Hola chicos, bueno, acá estoy de vuelta con este video en el que pretendía abarcar un aspecto muy puntual del procedimiento de determinación de oficio en la ley 11683, que es el relativo a los efectos de los recursos. Elegí ese aspecto particular porque es el que evidentemente presenta mayor dificultad y se nota cuando van a rendir el examen que no tienen claro todavía qué significa que el efecto sea suspensivo, cuál es la diferencia entre el efecto suspensivo y la exigencia del solver repete o el solver repete impropio, en fin. Entonces esa es la razón por la cual elegí este tema. Y también quisiera que este pequeño comentario sirviera a los alumnos no solo de Derecho, sino también de la materia de Derecho Empresario, de Contador y de Ciencia de la Administración. Por eso es que hay algunas nociones que son quizás un poco básicas, pero que de todas formas entiendo que no están de más. Aclaro eso sí, que siempre puede decirse muchísimo más sobre los recursos, es solamente un pantallazo general y sobre un aspecto que ya les digo es puntual. Bueno, acá tenemos el esquema recursivo de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, es decir, la Ley 19.549. Nosotros sabemos que esta ley se aplica a la materia tributaria solamente en forma supletoria, es decir, en todo lo que no esté previsto, porque en materia tributaria tenemos el procedimiento regulado por la ley 11.683. Pero de todas formas, quería mostrar primero esto para recordar que la resolución determinativa es, en definitiva, un acto de naturaleza administrativa, es un acto administrativo, aunque también tenga una sustancia cuasi jurisdiccional, como dicen algunos. Bien, entonces, si yo tengo un acto administrativo y quiero impugnarlo, la ley de procedimiento administrativo prevé dos recursos, el de reconsideración, que es ante el mismo órgano que dictó el acto, y después un recurso jerárquico ante el superior de ese funcionario que dictó el acto originariamente. Una vez que yo interpuse estos recursos, tengo agotada la vía administrativa. Esto es lo que se llama el agotamiento de la vía administrativa, que es un requisito necesario para poder acceder a la vía judicial. No se puede ir directamente a la vía judicial para discutir un acto administrativo. Primero tengo que agotar la vía administrativa. Y luego tengo entonces habilitada la vía de la justicia mediante la impugnación judicial del acto administrativo, que está regulada por el artículo 23 de la Ley de Procedimiento Administrativo Nacional. Esta es la forma de acceder a la justicia. Pero lo que me interesa destacar de acá también es que en principio, en virtud de lo que establece el artículo 12 de la Ley de Procedimiento Administrativo, la ejecutoriedad del acto administrativo, uno de los dos caracteres que tiene el acto administrativo junto con la presunción de legitimidad o presunción de validez, los recursos que se interpongan, salvo que el recurso establezca otra cosa, en principio no tienen efecto suspensivo, o lo que es lo mismo decir que tiene efecto meramente devolutivo. Devolutivo y no suspensivo es exactamente lo mismo. Quiere decir que no se paraliza los efectos del acto con la interposición del recurso. Es decir, si yo quiero discutir un acto administrativo, interpongo recurso de reconsideración, en principio esto no va a paralizar el acto. Si era, por ejemplo, un acto administrativo que dispuso una adjudicación, la adjudicación de una obra pública, se va a después celebrar el contrato de obra pública porque el acto no está paralizado a pesar de que yo hubiera interpuesto este recurso. Si el acto administrativo impuso una sanción, esa sanción se va a aplicar a pesar de que el afectado hubiera interpuesto el recurso de reconsideración. Bueno, ahora acá tenemos un poco más complejo el procedimiento recursivo organizado por la ley 11.683, es decir, la ley de procedimiento tributario nacional. Y partimos del acto administrativo, que es la resolución determinativa. ¿Cómo se impugna? Bueno, tienen ustedes dos recursos para los cuales dispongo de un plazo de 15 días. Este término para interponer cualquiera de estos dos recursos es de 15 días, tanto para el de apelación como para el recurso de reconsideración. Y son mutuamente excluyentes los recursos, ya lo sabemos. Es decir, que elegida una de las vías, no puedo luego volver a la otra. Si interpuse el recurso de apelación al Tribunal Fiscal, no puedo ir después a la reconsideración. Bueno, y acá
es el tema que me interesa destacar, el de los efectos de los recursos. El recurso de apelación al Tribunal Fiscal tiene efecto suspensivo, es decir, que paraliza los efectos del acto. Y además, y son dos cosas distintas, y es importante tenerlo en cuenta, no rige el solve repete, es decir, no solamente va a paralizar los efectos del acto, que en este caso es la intimación de pago de un tributo, sino que además no rige el solve repete, es decir, que no es necesario abonar o no es requisito abonar el tributo para interponer el recurso. Ahora, el otro recurso, el de reconsideración, no tiene previsto el efecto suspensivo. El artículo 76 no establece el efecto suspensivo del recurso de reconsideración. Es decir, que si aplicáramos supletoriamente el artículo 12 de la Ley de Procedimiento Administrativo, tendríamos que concluir que el efecto es devolutivo, es decir, que no paraliza el acto, porque como vimos, ningún recurso paraliza un acto administrativo, salvo que expresamente se establezca un efecto suspensivo. Perdón, estoy con dificultades técnicas. Estoy tocando la pantalla cuando no debería hacerlo. Bueno, en definitiva, entonces, no tiene previsto el efecto suspensivo. Sin embargo, la AFIP, de hecho, esto es una cuestión simplemente fáctica, no jurídica, de hecho, no ejecuta el acto, por lo menos mientras no se haya resuelto el recurso de reconsideración. Y además tampoco rige el solve repete para interponer un recurso de reconsideración, es decir, todavía no es necesario pagar el tributo. Bien, entonces, una vez transcurrida la vía del Tribunal Fiscal, tenemos el recurso de revisión y apelación limitada ante la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal. Es decir, el Tribunal Fiscal resolvió en contra, el contribuyente puede interponer el recurso de revisión y apelación limitada. Ya vimos en la clase que se llama de revisión y apelación limitada porque se limita a cuestiones jurídicas y no fácticas, es decir, no vuelve a analizar los hechos que ya analizó el Tribunal Fiscal, sino que solamente se encarga del derecho. Pero lo que me interesa destacar acá, en este breve comentario, no es tanto el contenido del recurso, sino los efectos. Para interponer este recurso no rige el solve repete, es decir, nuevamente, no es necesario, al igual que para interponer el recurso de apelación al Tribunal Fiscal, no es necesario pagar el tributo, no es un requisito de admisibilidad. Pero hay que distinguir, y por eso estas dos bifurcaciones, si estoy discutiendo multas o si estoy discutiendo tributos. Recuerden que la resolución determinativa podía contener tanto el tributo como la sanción. De hecho, debe contener ambos, en virtud de lo que dispone el artículo 74, si con motivo de la determinación de oficio surgiera una sanción, porque si no, no puede el juez administrativo hacerlo después. Entonces, por lo general va a tener un impuesto determinado y además una multa. Bien, con respecto a la apelación de la multa, el efecto es suspensivo, es decir, seguimos teniendo el mismo efecto suspensivo que tenía el recurso de apelación, es decir, que el acto no va a ser ejecutado. Pero con respecto a los tributos, el efecto es devolutivo, así lo establece el artículo 194, que es el que regula los efectos de este recurso a la Cámara. Esto es lo que se ha denominado un solve et repete impropio. ¿Por qué un solve et repete impropio? Porque no es necesario, no es una condición pagarlo, el tributo, para recurrir a la Cámara. Es decir, la Cámara no me pide que le acompañe el comprobante de pago del tributo, pero al no tener efecto suspensivo, es decir, al tener efecto solamente devolutivo, el fisco puede iniciar el juicio de ejecución fiscal. ¿Qué es lo que podría haber hecho el fisco de entrada si no se hubiera recurrido el acto? Es decir, si el acto, la resolución determinativa hubiera quedado firme, el fisco directamente podía iniciar el juicio de ejecución fiscal. Está regulado por el artículo 92 de la Ley de Procedimiento Tributario. Bien. Entonces, el fisco, en caso de que se hubiera interpuesto un recurso de apelación al Tribunal Fiscal, el fisco ve paralizada esta posibilidad
por el efecto suspensivo del recurso, pero después, si el Tribunal Fiscal hubiera confirmado la resolución determinativa, si quiero apelar a la Cámara ya no tengo el efecto suspensivo, con lo cual el fisco ahí puede recurrir al procedimiento de ejecución fiscal, aunque en la Cámara todavía se esté discutiendo si la sentencia del Tribunal Fiscal era correcta o no. Bien, con respecto a la otra vía, es decir, si yo fui por recurso de reconsideración y fue rechazado, que además es lo más probable porque prácticamente no he visto en mi vida profesional un recurso de reconsideración que hubiera salido favorable al contribuyente, ahí hubo una discusión respecto de cuál era la vía impugnatoria, porque algunos decían que debía aplicarse lo que vimos en la filmina anterior, el artículo 23 de la Ley de Procedimiento Administrativo, la impugnación judicial del acto administrativo de alcance particular. Sin embargo, la Corte Suprema, en compañía de circuitos cerrados, este fallo que le cité acá abajo, entendió que hay un procedimiento específico previsto en la Ley 11.683, es decir, que no hay que recurrir a la aplicación supletoria de la Ley 19.549, y este procedimiento es el de la acción de repetición o la demanda de repetición. La demanda de repetición implica recuperar algo que ya se pagó, es decir, que implícitamente lo que se está indicando es que rige un solve et repete, no impropio como el de la Cámara, acá propio, es decir, tengo que pagar primero el tributo que quiero discutir para recién después poder repetirlo, es decir, iniciar una acción de repetición. ¿Qué va a tramitar? Bueno, acá este es un dato adicional que va a tramitar en el Juzgado Federal de Primera Instancia si es un contribuyente que está radicado en una provincia. Por ejemplo, en nuestro caso sería el Juzgado Federal de Primera Instancia de Bahía Blanca, y si es un contribuyente que está en Capital Federal ante el Juzgado Nacional en lo contencioso administrativo federal, que eso también es una diferencia con esta vía de acá arriba, porque sea un contribuyente radicado en la provincia o sea un contribuyente de Capital Federal, del Tribunal Fiscal de la Nación solo puede apelarse a la Cámara Nacional en lo contencioso administrativo federal, que es la Cámara que está ubicada en Capital Federal. Es decir, no interviene nunca en esta vía de acá arriba, nunca interviene una Cámara Federal con asiento en la provincia. Solo la Cámara Nacional en lo contencioso administrativo federal. Bueno, hasta ahí más o menos, muy a grosso modo, cuáles son los efectos de estos dos recursos.